yo les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, los versículos 40 al 49, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, los versículos 40 al 49. Ustedes pueden quedarse sentados y honramos al Señor en nuestros corazones. Yo leo la palabra del Señor para ustedes, ustedes lo siguen con la vista. Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 49. Ven, hermanos, va a estar en pantalla, pero si alguien está a su lado y quiere compartir la Biblia, sería lindo también que pueda leerla ahí junto con usted. Lucas 8, 40 al 49. Palabra de Dios, dice así: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, ¿cómo? Con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que ¿qué cosa? Que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: ¿qué cosa? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias nuevamente por estar aquí y gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablarles, hermano, bajo el título, bajo la idea, sentir del Señor, compartir con ustedes una noticia desesperante. Una noticia desesperante. Este es un pasaje con una situación difícil. Si usted entendió más o menos lo que leímos, hay dos historias ahí tremendas. Yo me voy a referir a una de ellas. De las dos cosas que suceden en esta historia, me voy a referir a una de ellas, pero una situación difícil, pero a la vez con una tremenda lección de confianza y de aliento ante noticias desesperantes. Amén. Todos, y no creo que estoy exagerando ni mintiendo, pero creo que todos vivimos expuestos a circunstancias y a situaciones difíciles, situaciones impredecibles, ¿sí o no? ¿Cuántas veces cosas que no esperamos ni planificamos? Porque a veces planificamos cómo van a suceder las cosas y secuencia de acontecimientos, y en las cosas que planificamos nunca se planifica que sucedan cosas malas, ¿sí o no? Todos nuestros planes son cosas positivas y triunfos y victorias, pero a la vez, aunque eso es lo que planificamos, todos estamos expuestos a situaciones difíciles, a circunstancias incómodas, a situaciones una crisis, una calamidad,
Situaciones difíciles pueden llegar en cualquier momento y a cualquier persona. Somos vulnerables. Nosotros no somos extraterrestres. Pueden llegar, estamos sujetos a leyes físicas aquí, en esta tierra y en este mundo. Y en cualquier momento y a cualquier persona le puede llegar una crisis, porque el dolor, sin planificarlo y sin esperarlo, en cualquier momento pudiera tocar nuestra puerta, aun cuando no lo hayamos planificado o no lo estemos esperando, porque no estamos blindados. Siempre puede haber un proyectil que nos sorprenda y herirnos. Les pregunto y no me responda, pero respóndase usted. ¿No es real que a veces suceden cosas que en minutos nos cambian la vida? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas que no esperamos? De momento todo va bien y todo va, como dice una frase, viento en popa y a toda vela, y todas las cosas van saliendo y todo va bien en la casa y todo va bien en el trabajo y todo va bien en nuestro vivir, y de momento algo, un asunto, una crisis, una mala noticia cambia la vida. ¿No ha recibido usted alguna vez una mala noticia? ¿No recuerda la última mala noticia que recibió, que, como se dice en nuestros países, quizá te sacudió el piso? Algo que nos sorprendió. Yo no sé ustedes, a lo mejor no, y les felicito, yo he tenido muchas. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial. Pero llegan noticias que sacan lágrimas. Llegan noticias que cargan. No sé si le ha pasado, hermano, pero el pecho, cuando te dan una noticia incómoda y difícil, como que el pecho se hace pequeño para el aire que necesitamos. Como que tú quieres buscar aire y encontrar aire por lo que te han dicho y te falta el aire. Los latidos del corazón se sienten en el cuello, a nivel de la piel, de la epidermis. Tú lo sientes porque hay un asunto que te estremece. Aumentan las circunvoluciones cerebrales por una noticia que nos preocupa. Malas noticias, noticias desesperantes. En un momento nuestras vidas pueden cambiar con una mala noticia. ¿Qué es una mala noticia? ¿Qué cosa es una mala noticia? Una mala noticia es algo indeseable. Es algo que nos puede llegar, que no queremos, que no lo estamos esperando, que más bien lo rechazamos. Como dije ahorita, la mala noticia no está en agenda. Pueden llegar malas noticias por diferentes vías. Pueden llegar malas noticias por vía de los hijos. Cosas que pasan con los hijos. Cosas que nosotros ni veíamos y estaban sucediendo. Crisis que surgen. Pueden llegar malas noticias vía el trabajo o el negocio. Cogió candela el negocio. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero qué sé yo. O cayeron las ventas. Pueden llegar malas noticias con respecto al hogar. Las cosas estaban bien y de momento se crea una crisis que tú dices, pero ¿y de dónde salió esto? ¿Cómo llegó esto? Si yo no lo veía. Crisis, malas noticias. Pueden llegar malas noticias con respecto a nuestra salud. Algún diagnóstico que nos puede dar el médico que se constituye en algo serio y preocupante. Malas noticias. Ahora, si me permiten, yo quisiera hasta dividir las malas noticias en dos. Yo quisiera clasificarlo, si ustedes me permiten. Primero, las malas noticias, que para mí son malas, pero los digo así porque quizás sean cosas que se puedan solucionar. Hay malas noticias que no nos gustan, pero son alcanzables, son solucionables. Es decir, son malas noticias porque yo puedo neutralizar el daño. Por ejemplo, me chocaron el carro, que ni Dios lo quiera, pero puedo arreglarlo. A lo mejor usted me da una ayuda y yo lo arreglo. Que no me chocaron el carro, ¿no? Pero si puede dar la ayuda, de verdad.
pero esas malas noticias que yo puedo solucionar. Se te cayó un diente, póntelo. Eso se soluciona. Pero hay noticias que yo considero que son desesperantes. Si usted me permite clasificarlas así, desesperantes, porque están fuera de nuestro alcance. Cuando hay incapacidad de respuesta, cuando te dicen un asunto y te hablan de un asunto que tú no puedes resolver, cuando no hay recursos en nuestras manos, cuando tú no puedes neutralizar esa noticia. Noticias desesperantes, cuando está en juego la palabra imposible, porque hay asuntos que nos llegan a la vida que trascienden el ámbito humano terrenal. Hay asuntos que llegan en la vida que ni la fama, ni el dinero, ni los recursos, ni las amistades nos pueden ayudar, porque hay asuntos que llegan a la vida que el único que puede hacer algo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noticias desesperantes. Noticias, hermanos, que el mundo nos cae encima. La paz y la felicidad, la tranquilidad se hacen añicos en cuestión de minutos. A cualquier ser humano, por muy grande que se crea y por muy poderoso que se considere, llegan esas noticias. En la misma Biblia hay mucha gente que le llegaron noticias fuertes, pero le llegaron y Dios les ayudó y Dios les solucionó y llegaron para dejarnos también enseñanzas a nosotros. ¿Dicen amén? Estamos en un pasaje que ya les dije bien interesante. Empieza diciendo la Biblia en Lucas 8:40 que cuando el Señor volvió a una ciudad, esa ciudad era Galilea, les recibió una multitud con gozo. Unos estaban alegres recibiéndole porque habían oído hablar que Jesús hacía milagros y que Él tenía poder. Y en medio del gozo de mucha gente, había uno o dos, pero yo quiero hablarle de uno que tenía un tremendo problema. Esa es la paradoja de la vida, que mientras muchos están en gozo, otros están sufriendo. Mientras muchos ríen, hay otros que lloran. Y dice que entrando él a Galilea y estando una multitud recibiéndole con gozo, llegó uno, y la Biblia da una característica y da el nombre. Dice que llegó un hombre que se llamaba Jairo. Y dice también la Biblia que ese hombre, Jairo, tenía un rango. Él era principal, tenía una posición alta, tenía una posición elevada. Era un hombre que solucionaba problemas porque era un hombre que era principal. Él tenía solución en sus manos porque él tenía autoridad y recursos para solucionarle los problemas a mucha gente, porque él era un principal. Él tenía capacidad de solución y de decisión. Era un hombre que se acostumbraba a que se postraban ante él. Pero ahora, el que solucionaba y el hombre al que se arrodillaban delante de él, ahora él había venido a Jesús porque tenía un problema que se salía de su solución y de su posibilidad. Y el hombre al cual se le postraban delante, ahora él estaba doblado ante Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque los problemas doblegan. Los problemas doblegan. Y él no estaba en su capacidad de resolver su crisis. El que solucionaba llegó con un problema que se salía de su rango. Su accionar, sus relaciones no tenía nada que hacer, como nos pasa a nosotros. Hay asuntos que llegan a la vida que usted quizás puede solucionarlo con sus recursos, con sus relaciones, con su conocimiento, pero hay asuntos que llegan a la vida que irremisiblemente hay que acudir al creador y sustentador de este mundo. Irremisiblemente, cuando el asunto sobrepasa la capacidad humana, nos corresponde acudir y correr a Dios. Y eso fue lo que él hizo. Sé que él salió corriendo en busca de Jesús. Y sé que cuando llegó y se encontró con Jesús, él le dijo: Señor, ven a mi casa, porque tenía un problema. Y viene la cosa. Dice que qué cosa, su hijita
Segundo, ¿qué? Única. Y tercero, de 12 añitos. Usted sabe de lo que estamos hablando. Un hijo, y los que son padres aquí saben de lo que estamos hablando. ¿Qué no haría uno por un hijo? Y su hijita, su hija, su nena, única, no es que tenía ni dos, única, de 12 años, dice que no estaba muerta, pero se estaba muriendo. Todavía estaba viva, pero grave. Y había esperanza porque estaba viva. Y dice un refrán que mientras hay vida, dice el refrán, y ella todavía estaba viva, su hija. Esa era la emergencia, esa era la noticia desesperante. Ese fue el asunto que hizo doblegar al principal. Su hija muere y él no tiene la capacidad para resolver esa crisis, y se corría el riesgo que su hijita única se pusiera peor. Se le estaba yendo la vida a su nena. No sé si hay un Jairo o una Jaira aquí en esta mañana con un problema o una crisis o una noticia desesperante, algo que te ha sacudido, que la lógica humana y quizás hasta la gente que te rodea te dice: oye, ya no hay nada que hacer, cuelga los guantes, se acabó, no hay mayor salida. A este hombre le llegó, su hijita única estaba muriendo, pero cuando él se vio en esa situación desesperante y no tenía nada que hacer, quedaba una cosa para hacer. Él fue a los pies de Jesús. Porque cuando no hay solución en nada, en Cristo hay solución. Y cuando para el hombre se cierran las oportunidades y surge la palabra imposible, para Dios todo es posible. Y él fue a Jesús. Qué bueno sería que corriéramos a Jesús. Qué bueno sería que tú y yo, en medio de lo que nos está pasando, nos ha llegado, nos pueda llegar, la salida sea buscar a Jesús. Cuando un hombre y una mujer buscan a Jesús, las cosas se solucionan y Dios bendice. Pero dice la Biblia que estando con Jesús, hablando de su hijita única de 12 años que estaba muriendo, versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿qué cosa le dijo? Jairo, ¿qué cosa? Tu hija se murió. En otras palabras, ya se complicó el asunto que de por sí estaba complicado. La niña estaba muriendo, pero ya no. Ya la niña murió, y eso sí es irreversible. Porque la muerte no involuciona, la muerte es el término de la vida, la muerte es la cesación de la vida, la muerte es la posibilidad, la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se acabó, no hay esperanza, ya murió. Cuando vinieron y le dijeron, Jairo, no molestes más al maestro, ¿qué le estaban diciendo? Se acabó. Ella estaba muriendo, pero ya murió. Ya aquí sí no hay nada que hacer, porque la solución y lo que vemos nosotros los seres humanos, la solución de la gente y la solución del mismo Jairo era llegar antes. Porque si se muere, no hay nada que hacer, como Lázaro. Cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, ¿se acuerda lo que pasó con las hermanas de Lázaro? Cuando él llegó le dijeron, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ya no hay nada que hacer, porque la lógica humana entiende el límite. En la muerte es un límite. Ellos lo que no conocían era el poder ilimitado del Dios en el que nosotros creemos. Y cuando llegó esa noticia desesperante, su raciocinio humano, el de Jairo incluso estaba sentenciando el final, y ya iba él a comenzar a desesperarse, a dudar, a caer en la angustia, porque su hija única de 12 años había muerto, y ya él iba a entrar en desespero y a sentenciar el final. Y antes de que él dudara, el Señor le dijo en el versículo 50, Jairo, no temas, cree solamente. No des cabida
a la duda, le dijo el Señor en otras palabras, porque con quien tú estás hablando aquí ahora es tu solución, esté viva la niña o esté muerta. Tú estás hablando con tu solución. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Yo te lo repito en esta mañana. Oye, no temas y cree solamente. Si esa palabra fuera mía, preocúpate. Si el no temas, cree solamente te lo estuviera diciendo yo, te veo mal. Pero esas eran las palabras del dador de la vida y de aquel que todo lo puede. No temas, cree solamente. Si Jairo hubiese estado hablando con un médico, buscando la mejor estrategia para su hijita, muerta se queda. Si Jairo hubiese estado hablando con un banco, buscando un préstamo para la operación de su hija, muerta se queda. Si Jairo hubiese estado inventando darle quimioterapia o hidroterapia o fangoterapia, muerta se queda. Pero Jairo estaba hablando con aquel que tiene poder para revertir lo que no se puede en bendición y en victoria. ¿Dónde vas tú cuando llega una noticia desesperante? Todo va a depender de eso, de dónde tú acudes y de dónde yo acudo cuando llegue una noticia desesperante. Jairo fue al dador de la vida. En un lugar mejor, en una situación mejor, él no podía estar. Cree solamente. Quizás haya alguien aquí que en esta mañana tenga un versículo 49 que mencionar. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que les puedan decir también, oye, ya no hay nada que hacer. Ya no hay solución para tu problema. Ya no hay cómo revertir esa situación. No hay tratamiento médico, quizás, si es de salud. O no hay esperanza, o no hay salvación para tu hijo. O tu familia nunca se va a cambiar. Quizás hay un versículo 49 que alguno pueda citar como el final o la sentencia de tu problema y el anuncio de la no salida. Y como hay gente que le gusta ayudar también a eso. Porque cuando uno tiene un problema, no son más los que vienen a decirte, oye, vas a salir adelante. Como está la gente para darte en el cuánto lo siento, se acabó. Como hay emisarios del infierno para desanimarnos en medio de la crisis. Pero si hay alguien aquí que en esta mañana está enfrentando un ya se acabó, un imposible, un no va a salir o no sé, léete en el nombre del Señor el versículo 50. Oye, no temas y cree solamente. No temas y cree solamente. En Dios está la solución. Él tiene solución para ti y para tu noticia desesperante. Él tiene solución. Lo normal en el ámbito humano terrenal después de esa noticia, en el ámbito humano terrenal bajo las leyes físicas que vivimos aquí, lo normal era que nada iba a pasar. Pero en el ámbito espiritual y divino, cuando Dios interviene, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Porque Él es el Dios que cambia diagnósticos. Él es el Dios que cambia los signos. La presencia de Dios trae milagros. La presencia de Dios transforma. La presencia de Dios glorifica. La muerte de la niña era un imposible, pero es que no hay nada imposible para Dios. Hay asuntos bien serios en la vida. Y este mismo que nosotros estamos predicando y compartiendo hoy, eso era serio, eso era palabras mayores, eso no era un problemita, eso era un problemón, eso era ligas mayores. Eso era un asunto, hermano, que no había manera de buscarle la vuelta ni la solución. No había forma, no hay fuerza humana ni capacidad humana que pudiera revertir esa situación. Era muerte, era muerte. Y ese es el objetivo de la medicina.
Por eso es que los médicos luchan cuando uno está enfermo, cuando hay algún diagnóstico, cuando hay una crisis. Ellos luchan porque no llegue ese momento, porque la lógica y la posibilidad humana es antes de. Por eso fue que le dijeron: Jairo, ya no molestes más. Fue por eso, porque ya no había nada que hacer. En otras palabras, Jairo, cancela, que cancele el viaje. ¿A qué va a venir si ya murió? Un muerto, hermano, es una realidad irremediable. Ya la sangre dejó de circular. Ya el cuerpo comenzó a enfriarse. No había solución, humanamente hablando. Pero yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana, es que Dios no se guía por la capacidad humana, ni Dios se somete a las leyes humanas, ni a nada de eso. Él siempre resuelve los problemas de nuestras vidas de la manera que uno no se espera. Él obra así. Yo me imagino cuando Jesús llegó a la casa y llegó allí, la gente que había ido a decirle que no venga, cuando él llegó dijo: bueno, ¿y a qué vino ya? ¿Por qué no se ahorró el viaje? ¿Por qué no se economizó el viaje? Y quizás hubo alguno que dijo: yo sé que él ha sanado ciego, porque se corrió la voz que una vez había hecho con saliva y tierra un lodo y se le echó a uno en los ojos y cobró la vista. Y quizás la gente dijo: yo sé que él ha sanado ciego. Y quizás había otro allí que dijo: no, y nos enteramos que una vez tocó un leproso que tenía lepra y lo tocó, y cuando lo tocó se sanó. Y yo he oído, ese hombre puede hacer eso. Pero estamos hablando de otra cosa. Esto no es un leproso ni un ciego, esto es un muerto. Y la muerte no involuciona según la lógica humana. ¿Cuántas cosas tú piensas que no van a regresar y no van a volver atrás? Ante cuántas noticias desesperantes tú mismo has sentenciado, y quizás hoy sentencia y no estás diciendo: aquí ya nada va a pasar. Pero dice que llegó la voz del maestro, versículo 54, oh aleluya. Y el Señor se paró y tomó a aquella niña, aquella adolescente, por la mano y le dijo: muchacha, levántate. Él la tocó con su mano. Hay poder en el toque de Cristo y hay poder en la palabra de Cristo. Y cuando Él la agarró con su mano y le habló y le dijo: muchacha, levántate. Cuando Él expresó esa palabra, aquella muerta volvió a la vida, porque el que la llamaba fue el que le dio la vida. Aleluya, aleluya. Ese es el Cristo que yo predico, en quien yo he creído, el que resuelve, el que levanta, el que cambia los diagnósticos, el que convierte noticias desesperantes en victoria. Aleluya. Ese es el Cristo que yo predico. Y hay un Salmo 91 para ti y para mí, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: ¿en quién confiaré? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿En quién confiaré? Hermano, hay un Cristo poderoso. Hay alguien que me quiere ayudar y te quiere ayudar. Hay alguien que nos sostiene de su mano, de tu mano derecha, de mi mano derecha, y nos dice: oye, no temas, que yo te ayudo. Y en esta mañana el mensaje: no temas, cree solamente. Pero pastor, es muy lindo decirlo desde allá arriba, pero usted ni se imagina. No, tú no te imaginas las mías. Pero Dios me dice en esta mañana, nos dice: oye, no temas, cree solamente. La lógica humana puede sentenciar que en eso tuyo nada va a pasar, pero eso es la lógica humana. Pero en la lógica divina, la solución ya viene de camino y tu victoria viene de camino. Oye, no temas, cree solamente, no temas. Mandaron un escrito en estos días y lo copié y me detuve a leerlo, interesantísimo. Si Dios cerró la boca de los leones para Daniel, si Dios abrió el mar rojo para Moisés,
Si Dios detuvo el sol para Josué en aquella batalla, cuando tuvo que decir: sol, detente en el valle de Ajalón, y tu luna detente también. Si Dios detuvo el sol para él, si Dios abrió la cárcel para Pedro, si Dios colocó un bebé en los brazos de Sara cuando tenía 90 años y había perdido la costumbre de las mujeres, aparte de que era estéril, y Dios le dio un bebé. Si Dios resucitó a Lázaro de entre los muertos, si le devolvió la vida a la hija de Jairo, entonces nada de lo que tú y yo estamos enfrentando hoy es demasiado difícil para Dios. No es demasiado difícil. Yo no sé si a usted le parece como a mí que hoy toquemos las puertas del cielo. Si en esa mala noticia o noticia desesperante que tú estás enfrentando, yo te invito a que hoy toquemos el timbre de Dios. Tú le puedas decir: Señor, yo tengo una mala noticia, yo tengo un futuro que... ¿Cuántas cosas, hermano? Pero cuántas cosas, de cuántas puertas cerradas, de cuántos asuntos irresolvibles yo he visto a Dios hacer milagros. Y ustedes también en muchas cosas han visto la mano de Dios. No hay nada imposible para Dios. Lo que te dicen de inmigración, que si te pusieron tal plan, eso no es nada para Dios. El diagnóstico que te dieron, que no hay solución, no es nada para Dios. Tu problema familiar, que cómo se va a solucionar, ¿qué les parece si le digo: Señor, todo está en tus manos? ¿Qué les parece si nos disponemos a oír al Señor? Y que Él te susurre hoy a tu oído y a mi oído: oye, no temas y crees solamente. No temas. Yo voy a obrar de alguna manera. Hay un texto que está en el libro de Proverbios, capítulo 13, que dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué interesante ese texto. Hay quienes pretenden o piensan que tienen la vida resuelta porque están allá arriba encaramados, con recursos, con dinero, con posesiones. Eso no es el centro de la felicidad ni de la bendición. Este hombre lo tenía, sin embargo tuvo que caer postrado. Sin embargo, y no es que tener sea malo. Si Dios te lo dio, el Espíritu Santo te lo bendiga. Pero hay quienes piensan que no tienen nada, pero si tienen a Cristo de su lado, lo tienen todo y son más que vencedores. No sé tu problema, pero sí te digo en el nombre del Señor, y llévatelo a tu casa: oye, no temas y cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Por dónde Dios va a dar la salida? ¿Cuál va a ser no, yo no sé. Pero lo que sí sé es que si tú crees solamente, la victoria va a llegar y la bendición va a llegar. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Y yo invito al grupo de alabanza que pase aquí delante con nosotros. Les invito a cantar un coro que dice: con mi fe yo te alcanzaré, con mi fe yo te tocaré, y mi milagro yo lo recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo quisiera abrir el altar. Si tú quieres presentar algún problema al Señor, si hay algún desafío, si hay alguna crisis, si hay alguna noticia desesperante, sal de tu asiento, ven aquí al altar, ven aquí delante, símbolo de la presencia de Dios, y dile: Señor, yo quiero oír tu palabra, repítemela, susúrramela al oído. No temas, cree solamente, cree. A aquel que cree, al que cree, todo le es posible. Y esa es la palabra de Dios para nosotros. Cree solamente, el altar está abierto, no tengas pena. No es con la gente, es con Dios. Ven aquí delante, dile: Señor, mi crisis, mi problema, mi desafío, a ti te lo entrego. Mi noticia desesperante la traigo delante de ti, y como Jairo me postro a tus pies. Me postro a tus pies. Y aunque vengan y me digan que ya se acabó y que no hay nada que hacer, yo te voy a oír por encima de todas esas voces cuando tú me digas: y
Pon tu nombre. Oye, no temas y cree solamente. Cree. Cantamos al Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Oh, trayendo sanidad. Estoy segura. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Aleluya. En el nombre del Señor. Te lo repito, en el nombre del Señor. No temas. No temas. Y cree solamente. Padre, mil gracias en este día y en esta hora. Padre, mil gracias por poder estar en este lugar. Y mil gracias, Señor, porque no estamos solos en este lugar. Tú estás con nosotros. Señor, tenemos que ser sinceros contigo. Hay desafíos en nuestras vidas. Han llegado malas noticias, pero han llegado noticias desesperantes, donde estamos atados de pies y manos, donde no hay nada que hacer, donde no hay gestión, ni elocuencia, ni recurso humano que pueda dar solución a mi problema. Pero en esta hora, Señor, como hizo Jairo, olvidándose de su rango, olvidándose de su recurso, llegó a los pies
del que tiene solución para este mundo y para cada asunto. Y Él pudo escuchar de tus labios cuando Él iba a desesperarse, cuando Él iba a caer en la angustia extrema, cuando Él iba a empezar a dudar y a sentenciar el final. Él pudo escuchar cuando tú le dijiste: Jairo, no temas y cree solamente. Señor, yo te estoy rogando como siervo tuyo, que a todos los que estamos aquí en esta mañana y a los que están más necesitados, puedan escucharte a ti decirle al oído: hijo mía, hijo mío, hija mía, no temas y cree solamente. No temas y cree solamente. Señor, derrama de tu gloria. Te pedimos que vuelva a dar victoria. Que lo que parece un imposible hoy se haga posible. Que lo que a la lógica le dice no, hoy en ti sea un sí. Que lo que parece una gran derrota, hoy en ti sea una gran victoria. Y cada uno pueda comprobar que el Dios que tenemos es el Dios que no conoce las noticias desesperantes. Porque aunque para nosotros las hay, para ti son oportunidades de hacer milagros y de dar victorias. Bendícenos y que cada uno pueda salir de aquí oyendo y recordando esa palabra: no temas y cree solamente. Cree en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Volvemos a nuestros lugares, nos quedamos en pie. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Que ante los grandes desafíos, ante la gran crisis, ante la noticia desesperante que te pueda haber llegado, ante el desafío de esta misma semana, ante lo que tengas que enfrentar, y yo no sé, ante lo que te van a oír, a decir, lo que vas a tener que oír esta semana, el lugar difícil donde vas a tener que pisar, o no sé, tú vayas recordando esa palabra de Cristo: no temas y cree solamente. Y tú vayas recordando que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que donde el hombre conoce la palabra límite, no existe límite para Dios. Y de alguna manera Él se va a encargar de que eso que parece irreversible sea una gran victoria y una bendición para tu vida y para mi vida. Y tú recuerdes que no hay noticias desesperantes para Dios. Solamente son oportunidades de bendición y de victoria para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta hora? Que la gracia y que la gloria del Señor sea con nosotros. Recibir la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos vamos en paz de la casa del Señor. Dios nos bendiga.